Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en su hogar con Diálogo Regional junto a Samuel y a Benito, a quienes saludamos. Benito, gusto saludarte. Hola Rocco, muy buenas tardes. Samuel, bienvenido de regreso al programa y a la ciudad después de esas vacaciones familiares con tu señora madre y con tus nietos y todo. Así que prestos para hoy día poder conversar de la contingencia nacional y regional y esperar hacer un aporte positivo al debate y a las diferencias de opinión que cada día están un poquito más álgidas. Hay muchas personas que lo destacan a usted por su manera de pensar y por supuesto a Samuel celebrando los 114 años de su partido el día de hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, saludarlos a ustedes y les traje un regalo, en vez de ser yo el que reciba regalos, yo les traje un regalo aquí, el último ejemplar del diario El Siglo, para que cuando usted opine de los comunistas, quiera conocer los comunistas, sepa qué piensan los comunistas, lea lo que opinan los comunistas. Entonces yo a Benito le traje el último ejemplar, edición impresa, salió el 29 de mayo, a Don Rocco también, se lo regalo, cuesta 2.000 pesos, usted lo puede encargar ahí por correo electrónico, Ediciones del Siglo, y ahí viene la editorial, y viene algún análisis. Ya son pocos los periódicos que salen en papel, bueno, de hecho El Siglo sale en digital, pero ocasionalmente salen ediciones especiales en papel. Muchas gracias. Para la posteridad. Esto es una reliquia. Sí, yo lo voy a guardar con mucho cariño, Samuel. Pero léalos igual, para que sepa. Y aprovecho de dejar esto, Hay que leer de todo, Samuel. Sí, lento. Quien se apura en la Patagonia mata la fauna. Sí, no, de todas maneras. Está muy bueno igual. Nos vamos a llevar este recuerdo. Para el vehículo. Sí, pues. Sí. Bueno, lo vamos a colocar ahí en un lugar especial. Saludos muy especiales entonces a su partido. Tengo entendido que el sábado tienen una actividad ustedes desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Por ahí. Sí, efectivamente va a ser un almuerzo de camaradería, una actividad, bueno, abierta al público. Son 114 años, se funda el Partido Obrero Socialista en Iquique por Luis Emilio Recabarren, Teresa Flores y otros compañeros y compañeras. Y bueno, conociendo un poco después, el 22 pasa a ser Partido Comunista de Chile, el Congreso del 2 de enero, se afilia a la Tercera Internacional, y después del Partido Radical es uno de los partidos más antiguos de Chile. ¿Va a con el partido Congrio, el estilo Pablo Neruda? No, eso en enero. Sí. Bueno, en una ocasión como esta yo creo que es válido recordar a la señora Gladys Marín. Absolutamente. Gran líder. Separando un poco lo ideológico, yo creo que una persona de mucho respeto y que en su historia política, en su historia como activista, como defensora de sus principios y valores, era una persona muy coherente. Así que, absolutamente. Sin duda. Partimos con Inquieto y por supuesto con Óptica Imágenes, que en sus 25 años está también haciendo entrega en algunos establecimientos vocacionales de algunos lentes y también con la Junta de Vecinos. ¿Hay algo en lo regional que tengas por destacar? Bueno, yo creo que hay mucho de optimismo por las noticias que se han dado en las últimas 2 semanas respecto a lo que significa lo que se viene para Aysén, la inversión, los grandes volúmenes de inversión pública. Así que eso en cierta medida hay que seguir reforzándolo y ojalá que los debates de la política nacional no nos hayan afectado con la pérdida de un gran ministro para esta región que es el ministro Arrau. Sí, el ministro Arrau y trajo sus consecuencias. Sí, sin duda. Cortó hasta los 2 subsecretarios, cambió la plana completa y hizo sus modificaciones. No, sí, es un político con bastante futuro. ¿Tendrá que ver algo con don Claudio Arrau? No lo sé. ¿No? Pues yo creo que no. Esos apellidos poco rancio, dijo, son bien, están todos conectados. Uno es pura, lo ven las puras teclas, ¿no? Ahí por ahí había un comentario en televisión, ahí iban a ver si tenía dedos para el piano, igual que el gran maestro Arrau. Sí, igual han habido algunos cuestionamientos su nombramiento. Escuchaba yo la intervención del senador Pedro Araya porque Arrau había estado en una denuncia falsa que se hizo donde se enlodaba o se difamaba a algunos políticos a propósito de las cuentas. Entonces él pedía al menos que pudiese, para darle seriedad a un cargo tan importante como el Ministerio de Seguridad Pública, después del bochorno de la ministra Steiner, hacer como un mea culpa respecto a esa
participación que tuvo. Pero él no quiere responder por eso. No, está como escabullendo la situación. Pero yo creo que ojalá pueda tener esa impronta que ha demostrado en otras ocasiones. Sabemos que el MOP también descabezó un poco el ministerio cuando asumió, por el Ministerio de Seguridad Pública por la misma, pero más allá de eso, la ratificación que le hace que existía una política de seguridad pública, que hay un plan que hay que implementar o que se puede complementar, mejorar, y esa era la idea cuando se creó el Ministerio de Seguridad Pública, de hacer una política más allá de un gobierno de turno, una política de largo plazo, de mediano plazo, que los gobiernos pueden ir ajustando, adoptando, de acuerdo a darle algunos énfasis, pero que había un trabajo previo y que no se parte de cero. Yo creo que ese es un reconocimiento que yo, al menos desde mi posición, puedo hacer al ministro que asume esa cartera. El que debe estar contento es Claudio Rego. Fue sobreseído definitivamente y el fiscal va a tener que pagar las costas. Sí, bueno, ahí se alinearon los planetas en favor de lo que puede ser el interés del gobernador de Santiago. Igual quedan muchas dudas en los procesos, el tema de las famosas fundaciones truchas y principalmente el nivel de corrupción que se alcanzó en ese proceso en el gobierno, en la administración anterior, son temas que nos van a perseguir por muchos años. Así que mientras la justicia vaya operando y opere en función a lo que va descubriendo, bueno, se salven los que tienen que salvarse, pero caigan los que tienen que caer. Pero a Boris prácticamente no lo nombraron en la cuenta pública, ¿no? No fue objeto de... no obstante que muchas de sus políticas se están materializando. Pero la gente derecha no está conforme con eso. Es que independiente, yo creo que tenemos que cerrar y dar vuelta a la hoja, o sea, entrar a que la cuenta pública del presidente Kast esté relacionada solamente a criticar lo que hizo el gobierno anterior. Yo creo que hay que mirar a futuro. Lo que hizo el ministro Arrao en reconocer que venía un tema del gobierno anterior, se le olvidaron un par de frases al ministro porque venía del gobierno anterior, digamos. Muchas de las cosas venían desde el gobierno de Piñera, que fueron rechazadas primero durante ese gobierno, después se aprobaron en el gobierno de Boric, pero ahí, bueno, hay que mantener la mirada como Estado y de largo plazo. Y el discurso o la cuenta pública del presidente Kast fue una cuenta muy humana, muy aterrizada a lo que la gente necesita saber y conocer de lo que se va a perseguir. Más de 30 minutos solamente en el tema de seguridad. De hecho, en el gobierno del presidente Boric, en a lo menos 2 cuentas públicas, la región de Aysén fue absolutamente ignorada. En esta cuenta pública... Algo pasó. Sí, en esta cuenta pública fuimos nombrados. Breve. Pero con las noticias que ya eran realidad desde el punto de vista local y con lo que significa mejorar conectividad. Entonces, y en más de una propuesta fuimos nombrados específicamente, pero yo creo que hay que dar vuelta a la hoja y si le seguimos dando espacio a quienes ya se fueron, hay que observar nomás los discursos distorsionadores que tiene la ex vocera de gobierno Vallejo, que en definitiva hay toda una situación mediática que solamente distorsiona la realidad de la gente. La gente hoy día está pasando un momento difícil por responsabilidades que vienen de la historia y por decisiones que se han tomado actualmente. Hay una mezcla de factores ahí, pero hay que considerar que hoy día la gente lo está pasando mal, la mayoría de este país tiene problemas, cuesta llegar a fin de mes a muchas familias, la cesantía es gigante, entonces pongámonos a trabajar y dejémonos de revolver el gallinero. ¿La consideraste muy humana tú? No, yo en realidad vi una cuenta pública llena de metáforas y de hipérboles, siguiendo ahí el análisis previo, ¿no es cierto? Porque harta exageración, harta comparación, pero poco de sustancia. Mucho yo creo que sentíamos que todavía el presidente sigue en campaña, como que todavía han asumido que ya es el presidente de la República y que tiene que tomar decisiones. Son 82 días, ¿no? Y ahí, sí, no, pero de todas maneras, y ahí todo el mundo tenía la expectativa, y yo creo que muchos de los que votaron por él en segunda vuelta, hay que considerar que hubo una votación importante, tenían la expectativa y la esperanza de que desde el primer día se iban a concretar cosas. De hecho, él hacía una cuenta regresiva con la expulsión de migrantes, que no se ha materializado, que hoy día dicen que es una metáfora, una hipérbole, una exageración, que todos creyeron que iba a ser del minuto 1, y parece que esa expectativa ya no se cumplió en materia de seguridad. Ya lo conversamos, el bochorno con la ministra Steiner y, ¿no es cierto?, la falta de concreción de cosas
valga la redundancia, concreta en materia de seguridad. La tasa de homicidios que venía a la baja se ha incrementado en el último tiempo, algunas medidas que se habían tomado como que se han revertido. Esto del traspaso del combustible, ¿no es cierto?, del valor del combustible, sincerarlo o dejar de hacerle el MEPCO, ¿no es cierto?, ha tenido consecuencias. O sea, la crisis o la emergencia la provocó el propio presidente, entonces no se hace cargo de eso en su cuenta pública, y hoy día también parece que el teleprompter también le jugó una mala pasada porque tampoco se acordó de este endeudamiento de 6.200 millones que termina la cuenta pública, firma el decreto con el ministro que hoy lo presenta. Entonces fueron omisiones, metáforas y hipérboles, ¿no es cierto?, que estuvo rodeado esta cuenta pública y que nos parece poco serio, ¿no es cierto?, que decir las cosas como son y asumir las responsabilidades que corresponden en cada caso. Destacar 2 puntos de lo que establece Samuel. La primera es que la mayoría de este país, a través de lo que fue la encuesta CADEM, dio como resultado que se considera positiva la cuenta pública del señor presidente. De hecho, por un lado, la cuenta pública en sí fue considerada mayoritariamente positiva y tuvo como efecto un alza en los niveles de aprobación del presidente Casi, una baja en la desaprobación, pero que son marginales. O sea, en definitiva, esos factores específicos a la persona más que a lo que se trató de exponer. Y lo otro es que la tasa de homicidio, y así está demostrado, en este primer trimestre bajó, y bajó de manera considerable, no aumentó. Lo que sucede es que... Venía a la baja. O sea, viene bajando, y eso también responde no a políticas o a estrategias o a planos, a programas derechamente establecidos en este gobierno, sino que es un tema que se viene trabajando y que las policías, investigaciones, PDI y la fiscalía, no hablemos de lo político, sino lo técnico. Lo operativo. Sí, lo operativo le han puesto harto esfuerzo para que las cosas vayan mejorando ahí. Aunque lo operativo tiene que ver con la estrategia, con el diseño, con el plan. Que viene, y que esto viene de muchos años, pero bueno, ahora se están dando efecto porque ya igual hay mano dura. En el corto plazo, en la inmediatez, obvio que lograr ingresar a Temuco-Icuy, por ejemplo, generó impacto, pero esas son medidas que están más relacionadas a la inmediatez, a generar cambios de percepción, pero hay que dejar que las policías en lo técnico trabajen y desde ese punto de vista vamos a tener resultados. Este país tiene todo para ordenarse. Sería bueno ver la parte técnica porque la ministra Steiner lo que hace es sacar la jefa de inteligencia por razones que todavía no explican y que la Contraloría dice que no estarían justificadas. Y ahí, ojo con eso, porque cuando se diseña un Ministerio de Seguridad Pública para establecer un manejo del Estado en materia de seguridad, porque no debiese ser un rédito político de un sector o de otro, porque el delincuente no distingue si usted es de derecha, de centro, de izquierda, lo afecta a todos. El ladrón es ladrón. Claro, y ahí por eso que es importante que el componente técnico que tiene el Ministerio de Seguridad Pública y el componente técnico que tiene las policías debiese resguardarse, y por eso que no solamente por dificultades para expresar o para comunicar lo que era un plan de seguridad, sino que por decisiones o por indecisiones o por omisiones de la ministra Steiner es la que sale previamente la cuenta pública, que para, en el fondo, evitar un bochorno en la cuenta pública, porque ya eran demasiados los episodios que llevaba acumulados y salió ya después el informe de la Contraloría que señaló que esa decisión, que esa intervención que hace la ministra en la PDI no tenía fundamento técnico. Pero parece de lo que más se ha hablado de la cuenta, a mí me suena, yo he escuchado algunos comentarios por ahí, este registro de vándalos. Parece que no es lo más relevante, ¿no? No, yo creo que primero yo creo que la cadena perpetua tiene que estar para delitos que sean realmente graves, y tú a un joven, porque lo vienen protestando, no le puedes quitar los derechos sociales para toda la vida. Hay que generar algún tipo de sanción, sí. Los registros permiten focalizar el esfuerzo después en quienes andan hinchando, peleando, destruyendo en la calle. Y yo estoy muy a favor de la ley anti-encapuchado, la cual una parte importante del Parlamento la rechazó en el gobierno del presidente Piñera. Algo se reintentó hacer en el gobierno del presidente Boris, pero bueno, no se logró, y hoy día, aparte de eso, es que ojalá la ley anti-encapuchado que se va a presentar hoy día tenga un buen destino para poder identificar a los que realmente destruyen. Porque el derecho a protestar es un derecho humano, es un derecho natural. Si yo no estoy de acuerdo con algo, yo tengo el derecho a manifestarlo. Ahora, si yo lo hago de manera pacífica y sin destruir, déjenme en paz. Pero si yo empiezo a quemar autos, a quemar buses, a destruir la universidad, a quemar escuelas, el metro, esos tipos tienen que irse presos prácticamente de por vida.
Y el que anda destruyendo y rompiendo bienes de uso público y generando caos y sensación de medio, bueno, como delito se va a establecer un registro, pues ese registro en el Parlamento, que ojalá sea así, fuese diseñado de una manera que sirva como escarmiento para que la juventud o quienes hacen este tipo de daño cambien de conducta, pero pasado un plazo tendrá que reevaluarse su condición, pero no puede ser de por vida. Y peor aún, sancionar a una persona con la PGU, con pérdida de la PGU también, yo creo que quien lo expresa en cierta forma adolece de alguna falta de conocimiento básico, porque eso yo creo que prácticamente es imposible. O sea, no se puede. Entonces, aunque usted no lo crea, yo estoy de acuerdo con Benito. Mire el consenso que hemos logrado. Hay que generar los registros de quienes... Lea el siglo. Hay que generar los registros de quienes hacen daño, hay que sancionarlo, hay que obligar que los padres se hagan responsables económicamente, pero pasado el castigo, bueno, la gente tiene que poder recomponer su vida. Bueno, sí, esa es parte de la política de reinserción, ¿no es cierto? Yo creo que, y digo, lo decía en broma, pero en serio, estar de acuerdo en que no se pueden quitar derechos sociales como una pena complementaria o adicional a una pena que ya está establecida en la ley. De repente es muy fácil incorporar, y ahí ya me sale mi alma abogadística, ¿no es cierto?, tinterillesca, si usted quiere, del populismo penal, que todos lo solucionamos con más cárceles, con más pena, más gravedad en las cosas. Y hay situaciones que ya están establecidas las normas, ya están establecidas las penalidades por incendios, por daños, por destrucción, ya existen esas normas. No vamos a inventar la rueda. Uno pudiese discutir si esas normas son bajas, son altas, son medias, si hay que incrementarlas, pero incorporar medidas o sanciones complementarias es un populismo penal que a lo mejor para la galería, suena muy bonito, para el aplauso, para ganar el aplauso a la galería, pero en lo concreto no resuelven el problema de fondo, porque, y ahí comparto, me recuerdo un oficial de carabineros que previo a la reforma procesal penal le tocó ir a hacer un curso de instrucción a Alemania y se juntó con los policías alemanes y le preguntaba a los policías alemanes cómo lo hacían para disolver las manifestaciones, para que le diera algún dato, algún tip, ¿no es cierto? Y el policía alemán, el general alemán, le dice, bueno, de acuerdo al Tribunal Constitucional, cuando hay dos derechos que se contraponen, ¿no es cierto?, el derecho al tránsito, al libre tránsito, o el derecho a manifestación, nosotros tenemos que asegurar el derecho a manifestación y desviar el tránsito. Entonces, para el policía chileno eso fue como, estoy hablando hace 20 es lo que pasó ayer en la Alameda. 20 años atrás, es como un poco sorprendente, porque y ahí donde... Y nuevamente comparto con Benito, ¿no es cierto?, el derecho a manifestación no solamente está establecido en la Constitución, está establecido en la Declaración de Derechos Humanos, está establecido en muchas partes, porque es parte del juego de la democracia, para que... El derecho a manifestarse. A manifestarse, ¿no? Sí, pacíficamente. El derecho a manifestarse y poder expresar una idea tiene que estar consagrado porque es parte de la democracia. Entonces, cuando hablamos de un registro de vándalos, de un registro, ¿no es cierto?, de incivilidades, a mí me suena como el registro para meter a los pobres y a los mapuches, porque son los que pueden empezar a alterar el orden público, y a mí yo quiero que esto esté una tasa derecha. A las ovejitas negras. Entonces, ahí es donde, ojo con eso, los registros no siempre dan el resultado que se espera, y la sanción adicional es quitar derechos universales, derechos sociales que han sido décadas de poder conseguirlo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa pero quien medida. destruye tiene que pagar. Por supuesto, sin eso, y lo otro, el que la hace la paga, como dicen. Se quiso solucionar el problema con una simple ley. La ley anti-encapuchado tiene que ser la que genere las mayores penas desde el punto de vista penal. Hoy día con la inteligencia artificial basta que tú puedas grabar a un delincuente encapuchado y le puedas identificar el rostro para que después, de manera con inteligencia artificial, logres identificarlo. Y a ese sancionarlo, y a ese darle, y a ese abrirle el registro de vándalo, y a ese sancionarlo. Porque a veces no le va a dar a lo mejor lo que está haciendo para que sea penalmente... Pero lo puedes corregir. Es que yo creo que hoy día... cambiar para que salga distinto esa persona que cae. Bueno, es que a veces combatir un adoctrinamiento que tienen los jóvenes desde el colegio y lo que pasa en los liceos emblemáticos de este país que han sido destruidos por el adoctrinamiento de una ideología que a la larga no busca la paz, sino que busca... El Instituto Nacional es el mejor ejemplo de lo destruido que está, pero mira, este registro se puede abrir identificando quiénes son los que destruyen. Si el 90 y algo % de este país protesta en paz,
y hay un pequeño porcentaje de esto. A esos hay que abrirlos en un registro vándalo. hay ¿Cómo que- lo identificamos? Inteligencia artificial, ley anti-encapuchado, y listo. Hay Y que se ver va a las solucionar. herramientas. Bueno, todavía no se identifica quiénes quemaron el metro, aunque habían cámaras y habían incluso uniformados custodiando alguna estación en el metro. Ahí va a ser materia de la inteligencia policial o de la inteligencia de fiscalía, ¿no es cierto?, para poder determinar aquello. Cuando cante Maduro vamos a saber. Pero lo importante aquí. Lo importante aquí, más que eso, también es que a veces se desvían en estas cortinas de humo lo complejo, lo relevante, que yo creo que la tarea el tema económico. Hoy día estamos pasando por una situación económica bastante compleja, un alza desmedida del IPC, de la UF, ¿no es cierto?, una alza histórica en materia de cesantía, hace 5 años que no teníamos ni idea de cesantía, y las medidas que está tomando el ministro siguen siendo contraproducentes. No solamente ya se aprobó en primera instancia la mega reforma tributaria, que de reconstrucción tiene poco, pero de tributario tiene harto, y tras cartón, o sea, vamos a reducir, dejar de percibir impuestos, pero tras cartón estamos endeudándonos, y está haciendo lo que no queríamos hacer y que al presidente Boric durante sus 4 años se le persiguió para que no hiciera, que elevar el tope de la deuda al rango del 45%, que es el consenso universal, que no debiese pasar más allá del 45% del PIB. Pero con esta medida, con este endeudamiento, para beneficiar a los superricos que van a dejar de pagar impuestos, vamos a llegar a ese nivel de endeudamiento. Y eso no lo digo yo, lo dice la mayoría de los economistas, incluso los de derecha, que vamos a llegar a rondar el 45%. Samuel, vamos a pasar el 45. Eso es más grave todavía. Y ojo, porque quedó mucha deuda escondida, no declarada en los informes, que fue una caja de Pandora. Lo que hoy día nosotros estamos con tres meses de IMASEC negativo. Estamos a 2 meses de entrar técnicamente en recesión. Eso no es culpa de este gobierno. El gobierno anterior no estábamos en esa situación. ¿Cómo que no? Pues si todo viene con desfase, todo se viene calculando en serie de tiempo. Porque vamos con una caída de generación de productos. Piensa tú que la minería cayó, el comercio cayó el comercio, cayó el consumo, aumentó la cesantía. ¿Tú crees que es sensato que este país, con toda la riqueza que tiene, ¿ya?, riqueza natural, riqueza minera, riqueza salmonera, inteligencia, masa crítica de personas muy preparadas, tenga un 20% de cesantía a nivel femenino en personas de la juventud, un 11% de cesantía? Por supuesto que no. Porque viene, o sea, esto viene 36 meses de cesantía aumentando. IMASEC negativo, estamos a punto de entrar en recesión. Es la responsabilidad del Congreso que las leyes de reactivación se generen de la mejor forma posible para que este país vuelva a crecer. Y si seguimos pensando que esto es una lucha de rico y pobre, vamos a generar los espacios para que al final volvamos nosotros a ser una Bolivia, una Venezuela, una Nicaragua. Que ha puesto esta dicotomía en el fondo no es con una la rebaja de dicotomía. impuestos. Sí, No, absolutamente, no, absolutamente. O no, sea, los 4.300 millones que se van a dejar de percibir, los menos recursos van a tener los municipios, la invariabilidad tributaria. O sea, son todas medidas el Parlamento que tiene que están en tomar ese las sentido. medidas y se han ido ajustando, y en la medida que la discusión se enriquezca vamos a encontrar, encontrar puntos de consenso, pero este país tiene que crecer, y cobrándole más impuestos a las empresas hay menos estímulo. ¿Quién crea impuestos? ¿Los políticos? ¿Quién crea trabajo? ¿Los políticos? ¿Por qué Mata y Angelini sí pueden pagar impuestos al 34% en inversiones en Brasil y no pueden pagar el 27% acá? Porque para crear empresas, porque para crear empresas en Brasil, cuando conviene, la permisología le permite crear 3 empresas cuando aquí todavía ni siquiera pueden crear una. Pero ni siquiera en Hungría había un crecimiento con un 9% de impuestos a las empresas. O sea, Hungría ha tenido decrecimiento con un 9% de impuestos, que es el ejemplo de Orbán, ¿no es cierto? No vamos a entrar al tema del financiamiento del presidente, pero digámoslo que él lo tomaba como ejemplo de, él se creía el Orbán chileno, ¿no es cierto? Que Hungría con un 9% de impuestos tiene menos crecimiento que Chile. Pero al final todo ese Entonces, tipo de al final del día, es como para ridiculizar. Cuando hacemos esta comparación de que a mayor impuesto o a menor impuesto va a haber mayor inversión o menor inversión, es una falacia, y lo que hacen es mejorar el tema de las utilidades de las empresas vuelvan a invertir. ¿Cómo van a volver a invertir? Porque tienen que tener recursos para hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Logrando que la tasa de impuestos a las empresas baje. Nunca ha dicho que la tasa de impuestos tenga ese resultado. Que se resuelva la permisología. Necesitamos certeza tributaria. Si al final, ¿quiénes crean empleo?
Los empresarios no son el diablo. No, los que ¿Qué- crean, los qué- que crean el Estado tampoco. El Estado solo gasta. los que generan la utilidad son los 100.000, trabajadores. Bueno, ahí vamos a tener una diferencia. crean empleo. El trabajador Que es crean un empleo. recurso. Crean empleo. Se requieren los el trabajadores. Estado creció en el gobierno de Boric, el Estado en su conjunto, tanto el Estado nacional como las comunas, crecieron en 100.000 empleos. ¿Quién los paga esos 100.000 empleos? Los contribuyentes. ¿Qué contribuyentes son los más importantes en este país? Las grandes empresas. ¿Qué requerimos hoy día? Que esas grandes empresas vuelvan a invertir para que mi pyme, donde yo trabajo, tenga oportunidades. Pero esos mayores Entonces, empleos, ¿dónde estaban concentrados? Los En los que- 100.000 sí, los 100.000 sí. entre el Estado y los municipios. Principalmente los municipios y los gobiernos regionales. Y el Está- servicio público. pero es el Estado en su conjunto. Claro, lo que pasa es que es muy fácil. La cargarlo- modernización del cargarlo. Estado es otro requisito Sin duda. para sin que duda. se logre Pero los este ahorros es uno de los fiscales. estados más eficientes, un estado pequeño y uno de los más La eficientes. en comparación universalidad, con la con universalidad del gasto social le creó mucho daño a este país. ¿Ya? La universalidad del gasto social, hay una serie de medidas. El impuesto en sí también es regresivo. Y la Porque universalidad de las afecta, el IVA contribuciones- afecta a los más pobres. Por- El impuesto al combustible afecta a los más pobres y no le afecta a las personas de más altos Hoy día ingresos. estamos viendo que le afecta a todo. Pero en el tema de las contribuciones pareciera que los alcaldes hoy día en La Serena se están poniendo de acuerdo. Pero ya consiguieron un compromiso del consiguieron, gobierno, sí, sí. eso ya está solucionado. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea, pero ya les garantizaron que el Fondo Común Municipal no se va a modificar. Oye, aprovechando que tú fuiste Seremi de Justicia, se habla de estas cárceles de máxima seguridad. Hay 3 en Chile y hoy ya se van a hacer 2 más, donde prácticamente se va a estar con pieza individual todo el día la persona en ese lugar. Ahí come, duerme y no sé qué más hace, pero de todas maneras, cuando sale al patio va a tener 1 hora y un poquito más a lo mejor, depende del cariño, pero encadenado, o sea, esposado, durante 1 hora en el día, y todos con uniforme del mismo color. ¿Cómo ves eso? ¿No? A ver, eso es una medida que se estaba implementando en la administración anterior para mejorar las condiciones. En las cárceles se dan dos situaciones que son muy relevantes. Una, que no se puede tener a la población toda reunida en un mismo sector. Tiene que haber segregación y segmentación. El delincuente más avesado con el delincuente primerizo, el delincuente que es parte de un crimen organizado o de una organización criminal de mayor categoría. Tienen que tener medidas que impidan que la cárcel se vuelva en un centro del delito. El Tren de Aragua en Venezuela nace en las cárceles, su centro de operación es la cárcel, su hábitat es la cárcel. Por lo tanto, amenazarlos con que lo vas a meter en la cárcel, a ellos no les genera en sí un efecto disuasivo. Algunos están más seguros. En cambio, la medida de cárceles de máxima seguridad, donde hay mayores restricciones, menor contacto, ya sea interno, entre personas al interior de la cárcel, como con externos, facilita y de todas maneras permite, ¿no es cierto?, que se puedan reducir estas organizaciones criminales al interior de los penales. Sin duda, todas estas medidas tienen que ajustarse con los estándares internacionales de derechos humanos. En varias, se estuvo viendo la experiencia en Colombia, la experiencia en Brasil, la experiencia en Italia también, que ahí se desarticularon las mafias. El Salvador es más duro. Sí. Claro, es que lo del Salvador ahí no cumple el estándar de derechos humanos en cuanto a las condiciones que tienen que estar las personas. Por eso que se han tomado ejemplos que sí están dando resultados, pero que se ajustan a los estándares de derechos humanos, porque hay que conciliar estas dos cosas. Una, si bien es cierto, las personas cometen crímenes horribles, condenables, que tienen que pagar, probablemente en cárcel de por vida, ¿no es cierto?, sin tener posibilidad de beneficios, también eso se tiene que ajustar a ciertos estándares, porque no podemos, una sociedad civilizada no puede ser peor que el criminal que está tratando de encerrar. Pero en la cárcel se juntan todos. Pues, Por eso que es importante la segmentación. Claro, la el segmentación criminal, en la como segmentación. también el tipo que choca un vehículo y mata a una persona. La segregación, pero mira, el tema de las nuevas cárceles, si no cambia la forma en que están operando hoy día, estamos fritos. Nosotros estamos muy cerca de llegar a ser un país en términos carcelarios como lo que ocurre en México, donde las cárceles son al interior verdaderas ciudades con todos los círculos de poder de los delincuentes.
Eso tiene que cambiar y eso es un poco la idea de llevar ahora. O sea, Qué bueno que la experiencia comparada nos limite a no considerar los ejemplos como Venezuela y Bolivia, porque ahí estaríamos fritos. Y desde ese punto de vista, un gran cambio y que se hizo en el gobierno pasado fue pasar Gendarmería a dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que eso se le ha valorado muy poco. Sí, Porque ahí estábamos frente a un incipiente fenómeno o factor en que las cosas iban a cambiar de color, y principalmente para quienes asumen esa responsabilidad de ser gendarmes expuestos sin ningún tipo de resguardo a que a la puerta de su casa le iban a dejar un cosito de flores, y con este cambio una corona. Una corona de flores, y con este cambio le van a prestar más apoyo, más recursos, cambia la forma de funcionamiento, y eso tiene que ir de la mano con nuevas cárceles, con el hacinamiento. Pero todo eso no tiene valor si las medidas que toma el gobierno tampoco tienen el efecto. Por ejemplo, se hizo una tremenda inversión en Santiago 1 para el bloqueo de celulares, pero resulta que con la ley con la inversión funcionando, incluso hasta les pusieron Starlink. O sea, tenían más comunicación que antes y menos control, porque se supone que el sistema funcionaba perfecto. Entonces, hay muchas... No resultó. No, sí resultó, hay muchas acciones fallidas. Parcialmente. Lo que pasa es que, a ver, hay varias medidas que aisladas no tienen efecto, pero que cuando se toman conjuntamente tienen resultados. Estuvo primero lo que dice Benito, el cambio, ¿no es cierto?, de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, y eso, ¿qué efecto primero produce? Uno que uno pudiese decir, oye, ¿cómo es posible que lleguemos a esto? Que un porcentaje importante de funcionarios que estaba con beneficios de fuero gremial pierden ese Los sindicalistas. los sindicalizados, dejan de ser dirigentes, ¿no es cierto?, y vuelven a funciones operativas. Y eso es un porcentaje importante de función. Los gremios dejan de tener esta presión constante hacia la oficialidad para la toma de decisiones. Por lo tanto, son efectos colaterales, ¿no es cierto?, para una medida que es bien valorada. Gendarmería tiene que ser parte del sistema, del ecosistema de seguridad pública, por cuanto, por esta misma situación de que hoy día un aparato celular que se encuentra en la cárcel logra almacenar una serie de información de lo que está pasando afuera de la cárcel y lo que está pasando dentro de la cárcel. La medida de que los celulares fuera un delito tener un celular dentro de la cárcel, hasta un par de años atrás era una falta del reglamento penitenciario, hoy día es un delito, lo que permite también fortalecer la inteligencia de Gendarmería de Chile. Este traspaso de seguridad pública no solamente hace que el aparato de inteligencia que ya tenía Gendarmería se fortalezca, sino que tener una inteligencia de Gendarmería, así como la tienen las Fuerzas Armadas, permite no solamente investigar lo que pasa adentro, sino que investigar lo que pasa al interior de las filas de Gendarmería. Porque también obliga a los funcionarios hoy día a hacer esta declaración de interés de patrimonio, porque la conversamos por otras circunstancias, ¿no es cierto? Pero también porque así es como permea el narco, las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Absolutamente permeados. Corrompiendo. Bueno. Otra medida del plan de inversión de infraestructura penitenciaria, la creación de más de 24.000 nuevas plazas. Esto ya estaba desarrollado, algunas en ejecución, otras en estado de licitación, otras en proyección, como la de Coyhaique. Coyhaique también está incorporado de eso en el plan especial de zona extrema, que se junta con el plan de infraestructura penitenciaria, que va a permitir tener una nueva cárcel con esta segmentación y segregación que estábamos conversando. Tercero, el tema de cómo mejorar y profesionalizar, porque la reinserción que hoy día estaba a cargo de Gendarmería, la reinserción se quedó en el Ministerio de Justicia y va a ser un nuevo servicio de reinserción civil distinto de Gendarmería. Ahí se separa esa función y Gendarmería solamente va a tener la función de custodia, vigilancia, ¿no es cierto?, y control de la cárcel. Entonces, son medidas que en su conjunto van tomando, y lo de los celulares. Lo de los celulares, la primera inversión que se hizo hace más de 10 años, la tecnología lo que hacía era bloquear la señal en la cárcel y en el entorno de la cárcel. Entonces la gente que es residente, un ciudadano como tú, como yo, que iba fuera de la cárcel o que vivía fuera de la cárcel, también le bloqueaban el celular porque la tecnología no permitía. La tecnología actual y lo que está haciendo, y por eso que uno dice dar resultados exitosos, bloquea o busca la señal que está activa y la inhibe directamente. Ahora, con el tema que es un delito tener un celular, si bien es cierto no se ha reducido tan importantemente la cantidad de celulares al interior, sí se están detectando, y lo que hace también esta
captura de señales, este bloqueo particular de señales dentro de la cárcel, lo que hace también es poder infiltrar ese teléfono. Porque hoy día ese teléfono está permitiendo desmantelar organizaciones criminales fuera de la cárcel. Entonces, espero que no me reten por lo que estoy contando, pero tiene esa finalidad. No es un bloqueo generalizado, no es un bloqueo absoluto, sino que es un bloqueo particular para el teléfono que se detecta de acuerdo a la banda que tiene, el instrumental que tiene esto, y permite, ¿no es cierto?, desarticular celulares en forma particular, pero también obtener información para investigaciones policiales. Increíble lo que le pasó a la Barbie, como dicen estos días atrás, cuando se le cayó el celular en Lampa, y hoy día viene una operación Tokio que captura a 19 delincuentes de la ley de los de Aragua. ¿Ah? Y permite desarticular 78.000 millones de pesos estaban circulando. Y me acordé que había un funcionario del Banco Santander también metido, 6 años metido ahí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y todo lo que debe todavía continuar mostrando una investigación de esas características, y el llamado general es que el tema de la corrupción y el tema de cómo se enquista este tipo de delito en las distintas capas sociales, debemos recordar que en Gendarmería varios dirigentes gremiales estaban involucrados en mafias de corrupción respecto a los mismos presos que deben custodiar. Y en el Ejército en el norte, y en Carabineros, y en la PDI que han ido saliendo, y hoy día el caso ya con la famosa Operación Tokio con este señor venezolano que trabajaba al interior del Banco Santander, donde se supone que hay... yo conozco la industria porque me desempeñé 18 años allá, años en ella, pero ojo, hace 10 años atrás, donde había otra tecnología, pero ya en esos años había mecanismos de autocontrol o normas respecto al lavado de dinero, al lavado de activos de origen ilícito, que había que respetar las reglas, porque si no te podía significar pérdida de tu fuente laboral por no cumplir con esos controles. Por lo tanto, aquí tenemos un lunarcito que cae para una empresa como esa, pero tenemos no hace mucho con los delincuentes chinos, que los toman en el norte también, que tenían a otro funcionario bancario, y también tenemos el caso de este caso de corrupción que fue hace 10 años atrás, que de lavado de activos también de miembros de Carabineros que tenían esa famosa cutufa, que fueron detectados porque un funcionario de un banco, mediante el cumplimiento de los protocolos, logran detectar... Un funcionario de Punta Arenas. Del Banco del Estado. Entonces, los mecanismos de control existen, pero aún así logran romperlo, y lo rompen en toda la institucionalidad de este país. Si no le ponemos coto, con leyes más duras, con diseñar estrategias y ocupar tecnología, a la larga estamos expuestos que en no muchos años nos veamos enfrentados a otro poder al interior de este país. Es el gran riesgo. Por eso el fiscal Valencia hoy día señalaba, a propósito del levantamiento del secreto bancario, que en ciertas condiciones o en ciertos eventos debiese no requerirse autorización judicial para poder revisar las cuentas corrientes de vía judicial. Con el cambio de ley hoy día, el cambiar la flagrancia de 8 a 24 horas también es una tremenda oportunidad. O sea, yo creo que hay que ir buscando los mecanismos. ¿Está preparando un proyecto? Jorge Giró está preparando un proyecto. Es que el secreto bancario no existe, si un juez lo puede levantar al momento. Pero aún así, la diputada Cariola se negó. El tema es lento. O sea, yo creo que más allá de las personas en particular, yo creo que el caso del Poder Judicial, funcionarios públicos, parlamentarios, ¿no es cierto?, y determinadas autoridades, no debiesen requerirse autorización judicial para levantar el secreto bancario y en las actividades sospechosas. La defensa que hace corporativamente los sectores de derecha, porque ayer o antes de ayer empataron 2 veces 23-23, si se alzaba o no se alzaba el secreto bancario, la argumentación de repente es demasiado básica, primitiva. No, es que van a ver qué compré en la esquina, ¿no es cierto? Si compré copetes, si compré condones, si compré toallas higiénicas. O sea, me van a revisar las compras del supermercado. Yo creo que esa defensa o argumentación
es poco creíble, ¿no es cierto? O poco seria. Poco seria. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como país de enfrentar esta situación, porque Carla Rubilar salió hoy día, ¿no es cierto?, en algunos memes y en algunas cosas, porque ella decía que el lavado de activos se hacía en las barberías, ¿no es cierto? El lavado de activos se hace en los bancos, y para poder verificar, comprobar y que la Fiscalía tenga pruebas, porque el problema que a veces tenemos hoy día, tenemos brigadas de lavado de activos en todas las regiones. Me tocó a mí estar en la inauguración de la brigada de Aysén. Estamos fortaleciendo las capacidades, pero si no le damos más herramientas a las policías, a la Fiscalía, alzamos el secreto bancario, nuestra economía es tan abierta, es tan dinámica, nuestra sociedad está expuesta que a es todo. muy permeable, si es que ya no hay demasiado intromisión del crimen organizado, de las bandas criminales que lamentablemente hacen un flagelo importante. Samuel, ahí ¿Estamos de acuerdo con la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que el secreto bancario en su forma como ha sido exigida durante años por la izquierda no corresponde, tiene que buscarse un mecanismo que permita combatir el crimen organizado y hoy día yo escuchaba también al fiscal nacional que daba un mecanismo que me parece puede ser prudente, pero es responsabilidad del Parlamento. O sea, si al final nuestros parlamentarios por muchos años solo se han dedicado a subir de peso, porque engordan, pero no trabajan. Entonces, es ahí la responsabilidad. Ellos tienen que plantear las soluciones. Si un parlamentario el día 1 te está pidiendo que se levante el secreto bancario para todo sin ningún tipo de restricción, el día 2 le tocó bailar con la fea y le quieren abrir sus cuentas y se niega, a veces no hay coherencia. No, la coherencia está en que debe estar abierta la posibilidad a buscar los mejores mecanismos previa y después el control jurisdiccional. Si el que mal utiliza una herramienta legal, facultad, y es lo que pasa en Carabineros, o sea, Carabineros tiene la facultad de disolver manifestantes, sí, tiene la facultad, pero otras pasarse 20 pueblos, ¿no es cierto?, sacarle ojo a la gente, mutilar. El otro día tuvimos aquí una estudiante, observadora de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho con fractura, detenida. O sea, cuando un observador de Derechos Humanos identificado en una manifestación, Carabineros lo toma, lo lastima, le pega. Carabineros y después, no lo lastimó, no lo sabemos. Fue un piedrazo. Vamos a ver si es parte de la investigación, si fue un piedrazo o una lágrima. Pero al menos a mí me llegó un piedrazo la otra de la Universidad Católica, me tiró al suelo. Pero después ¿De los estudiantes o de los carabineros? Venían bajando del metro los estudiantes. Claro, ¿no? Sí, ojo. Sí, me tiró al suelo. Es que ahí es donde yo discrepo. Por eso te digo, la facilidad para dar una afirmación a veces es muy temeraria. Que dejemos que funcione la justicia. No, sí, pero ojo, que las facultades tienen que siempre tener control jurisdiccional, a eso voy yo. Si le pueden dar más facultades, sí, pero con control jurisdiccional. Levantamiento del secreto bancario, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y hoy día hay 23 senadores de derecha que están en desacuerdo. Así de simple. Oye, en la mega reforma tenemos 24 votos asegurados, según se dice el lado de la derecha, porque estaría justamente Walker y Calixto asegurando los 24. Alineado, pero puede destaparse pero cualquier se está olla. viendo los de Magallanes. ¿Qué pasa con los de Magallanes? Pero como bien decía Esquella, decía, bueno, nos interesa ganar por un voto. O Ramírez decía, por medio voto. Pero no es bueno. No, tiene que haber. Por eso que tiene que haber diálogo para que una ley salga. Y la ley tiene que salir lo más fortalecida posible desde el Parlamento. ¿El socialismo democrático se estará ajustando a esto? Yo creo que en la medida que se vaya discutiendo la ley punto por punto. ¿2 meses durará esto? Sí, más o menos. Punto por punto, yo creo que van a haber parlamentarios que votando en conciencia y no con la carga ideológica que a veces persiguen algunos sectores, puedan haber puntos de acuerdo y se vayan consiguiendo mejores cambios. O sea, porque Yarna Proboste puso la dura un par de días atrás. Sí, pero no nos olvidemos que el origen de ella viene de una carga ideológica muy fuerte que pertenece como DC, a la más dura desde el punto de vista de la izquierda o más ideológica. Pues Yarna Proboste no es PC, pues. No, ella es DC. Es DC, pues. Pero parece que está cambiando la D por la P. Ah, ya. Sí. Entonces. No, está difícil eso. Ya, correcto. Yo no sé cómo leerla en definitiva. Su labor histórica política para mí nunca ha sido de lo mejor. Pero bueno, es nuestro Parlamento y hay que respetarlo y lo que salga de ahí, la mayoría de este país tiene que acatarlo y punto. Ahora, si no lo aprueban, bueno, habrá que buscar alternativas. Y si la aprueban hay que apoyarla y que salga. Ojalá que no sea por decreto. Yo creo que lo mejor para el país es que el Senado rechace la idea de legislar para
ponernos en serio a conversar. Porque ¿Y yo eso creo que significa cuánto tiempo más? lo que pasa es que yo creo que este proyecto... ¿Más de un año? Claro, se queda un año afuera, pero yo creo que tratar de hacerlo con suma urgencia, sin discusión, agotando los espacios de llegar a consenso, porque quizás podemos estar de acuerdo con algunas medidas. Sí, hay algunas medidas que en su génesis pueden ser atendibles, dialogables, pero este Ejecutivo quiere imponer, Quirós quiere imponer su ideología y con las contradicciones que ya le sabemos y con este endeudamiento que nos va a perjudicar mayormente. Interesante. Pero ojalá que salga lo mejor para todos. Oye, y si caminamos hacia Aysén. lo que viene, no quiero irme más lejos, si caminamos hacia Perú, los dos candidatos, Sánchez y Fujimori, lograron entre los dos un 30%. No, está ¿Cómo muy van a segmentado. buscar ese 70%? ¿Cómo están tratando de captar ese 70% que no lo tuvieron? De hecho, los candidatos que no pasaron segunda vuelta, mayoritariamente tiene más fuerza la derecha. A Fujimori se le cataloga como una candidata de extrema derecha. Y la esperanza está en que esta segunda vuelta, al final, se aglutine un sector con la fuerza que requiere los votos que se dieron segmentados, disgregados en la primera vuelta, pero tenemos que tener en claro que el seguidor o el hijo del expresidente Castillo, no sabemos con qué locura va a salir. Porque no captaron ni un tercio. Sí, no, está muy segmentado, muy fragmentado. Uno de los principales problemas de nuestras democracias en Latinoamérica ha sido la fragmentación constante y creciente, porque en definitiva los caudillos aparecen por todos lados. Sí, es un problema. Los partidos ya están en decadencia, ¿ah? Son los caudillos los que a veces mandan. Espero que pierda Fujimori, porque normalmente Esta es la cuarta oportunidad que se presenta. la manzana no cae lejos del árbol, y conociendo al padre, creo que no sería bueno para el Perú, sería más, generaría más división y más descontento un gobierno de... Eso lo vamos a Keiko. saber después del 12. Así es, Ah. así es. Pero se vienen aires de renovación. Colombia va a ser la otra gran sorpresa. Así que no, esperemos que al sector de la derecha le vaya bien en Latinoamérica, pasemos por un nuevo ciclo, porque el que estamos saliendo en casi todos los países de Latinoamérica han sido muy, muy negativos para el desarrollo social y económico de nuestras comunidades. Brasil, igual está bien caído el presidente Lula. Perú viene Esa es la esperanza. Viene esa con es la sorpresa, Colombia, No, Colombia, Ecuador ya salió, Argentina Colombia ya salió. le tengo fe a Cepeda, básicamente porque Petro sacó un porcentaje similar cuando después ganó en segunda vuelta, ¿ah? Entonces todo lo daban por muerto y no resultó así. Y hay un dato no menor en Colombia, a diferencia del caso chileno, que yo creo que ahí donde le dan algunos aires de esperanza, que la centro derecha, bueno, Valencia, ¿no es cierto?, llegó tercera, aquí Matei llegó cuarta, ¿no? Bueno, Sí, pero que era la derecha, es la derecha colombiana. Hay 3 millones de personas que no votaron en primera vuelta, porque allá el voto es voluntario, ¿ya? Entonces, yo creo que apuntar a ese nicho de los 3 millones que no votaron Puede volver a ser. puede darle la victoria a Cepeda. Así que le da toda la esperanza que pueda ahí mantener y continuar el gobierno de Petro. ¿Y quién va a pagar la cena si gana Cepeda en Colombia? El que pierda, Ya, pues, eso. aquí frente a la cámara. Correcto. Pero no dijimos ni cuánto ni dónde. No, pero no hay ningún problema. Y ojo que Rocco está invitado, ¿ah? Claro, de todas maneras, pero a propósito de la cena que hizo el presidente de la República, le fue mal a la persona que lo detectó, pues la Contraloría le dijo que la habían pagado ellos. Sí, pero ¿sabes qué? Hay temas, mira, cuando el señor Manucheri se da el tiempo de criticar a la primera dama por estar distribuyendo el almuerzo en el casino, yo lo encontré que no correspondía, porque por último estaba haciendo una labor de socialización, a lo mejor le faltó ponerse guantecito y mascarilla, pero en sí la naturaleza de la acción es respetable. Pero la cena del presidente, independiente que haya fijado su domicilio en La Moneda y haya invitado a sus amigos a almorzar, yo creo que en estos tiempos es un error. Un error
que no debiera de hacer. No es un delito, no es una falta, no, es un error comunicacional. Debía haber sido en un ámbito más privado, más interno, en otro lugar, a la larga. Y cosas como esas, en definitiva, son el trigo que las gallinas necesitan para poder cacarear. Invitamos todo al chancho con chaleco. Claro, entonces, ese tipo de errores no debieran cometerse. Yo siempre voy a aprovechar de saludar las cámaras a mi señora madre, cumplió 84 años la semana pasada, por eso Linda. estuve ausente el jueves pasado. Y su nieto también. Y mi nieto también, aproveché de verlo. Pero tenía un dicho muy relevante, que no es de ella, no es de su autoría, es muy antiguo, viene del tiempo de los romanos, que dice que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces, cuando la investidura del presidente de la República, si yo quiero juntarme con mis amigos, fui autoridad hace poco tiempo atrás, quiero juntarme con mis amigos, no los invitaba a mi oficina a tomar unos copetes. A una parrilla en el patio de la Seremía. No hacíamos ese tipo de cosas. Entonces, Y esa casa la conozco bien. yo viví ahí. ahí. Entonces, yo creo que las cosas no solamente puede haber una prohibición legal, puede haber una prohibición ética, puede haber una prohibición reglamentaria, pero las cosas también tienen una estética, ¿ya? Y yo creo que la estética se pierde. Se criticaba mucho el presidente Boric, ¿no es cierto?, de repente que tenía alguna salida como fuera de protocolo, que no se entendían ahí, que la juventud a veces le podía pasar algunas situaciones. Entonces, me parece raro que una persona como José Antonio Kast, abogado, ¿no es cierto?, titulado en la Universidad Católica, no tenga esas como prevenciones para la dignidad del cargo, que yo creo, y el uso de los bienes públicos. Yo creo que ahí es donde hay un tema que hay que observar. Un error comunicacional. Y en lo regional, volviendo también, ojalá se solucionen los problemas en los establecimientos educacionales. Ayer veíamos imágenes de Caleta Tortel, la escuela, un desastre, el tema de Melinca, y por supuesto el incendio que afectó a los estudiantes en Río Tranquilo. Así esperamos que el SLEP, junto con el gobierno regional y los municipios, apoyen a los estudiantes. Sí, yo creo que el SELEC en esta semana más ha aparecido compañía de bomberos que oficina de administración de todo lo que es el sistema educacional regional. Lamentable lo del incendio en Tranquilo. Yo creo que ahí la investigación sobre el origen y causa tendrá que dar luces de lo que significó, cuáles fueron los motivos. Entiendo que ese informe tendrá que manejarse a través de la Fiscalía para que se sepan las razones, pero alguien no hizo la pega. Los incendios, por razones espontáneas, no existen. Alguien se equivocó en algo no se hizo bien, algo no se limpió, alguna instalación no fue con la mantención adecuada, pero alguien no hizo algo. No, pero hay una dificultad que puede estar, no sé, tú Sí. eres bombero. Sí, todavía. Yo también, pero a otro nivel, más bien, yo soy bombero voluntario. Había un problema que estaba vigente con unas estufas que llegaron. A eso me refiero. A pellets. Sí, a eso me Parece refiero. que la cosa la tuve que cambiar, tuve que poner leña. Pero alguna negligencia en la parte de estos procesos ocurrió. Y lo que estaba ocurriendo en Melinca con el liceo de Melinca, lo que está ocurriendo en Tortel, todavía no tenemos noticia de lo que significan la reconstrucción de la Escuela España, la despertar de Puerto Aysén. Tuvieron su entrega de buses. Sí, pero es que al final, claro, de repente salen estas noticias, pero siguen siendo noticias de un beneficio parcial, porque todavía nos queda mucha tarea por delante en lo que es educación. La calidad de la educación, el presupuesto que tiene nuestra región, yo creo que no es menor, pero la calidad no es un tema estructural. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ojalá que nuestras autoridades actuales le pongan cascabel al gato y dentro de este gobierno salga la escuela de Aysén, salga la Escuela España de Coyhai, que se logre solucionar los problemas de infraestructura que hay en localidades. O sea, de hecho, Musta tiene una escuela de lujo. Tenemos un nuevo director pero no tiene niños. Tenemos un nuevo director de arquitectura. No he visto la noticia. Don Marcelo Levín. Gran arquitecto León.
León. prestigioso Yo miembro del voy Club a- de Leones. Voy a solidarizar con la comunidad de Río Tranquilo. No me voy a pronunciar respecto al ¿Cuál fue el motivo? cuál fue el motivo, porque eventualmente Sí, puede puede haber ser un, otro, un puede ser conflicto de un- interés y me puede tocar conocer un procedimiento administrativo de ese sostenedor. Entonces voy a evitar comentarios para que después no digan que tengo un prejuicio o un antejuicio me parece muy bien, por lo al menos. respecto. Pero sí, dentro de las noticias locales también, a propósito de esto de la mujer del César, que no solamente tiene que serlo y parecerlo, la salida de la Seremi Transporte, Verónica Figueroa, más allá de si la participación de ella fue legal o no, se vio estéticamente incorrecta. Y yo creo que la salida responde a aquello. Y me parece y una decisión correcta su salida del cargo. Porque en la actuación, y yo lo puedo entender, quizá yo si mi cónyuge estuviera detenida, a lo mejor hubiera hecho Claro, lo mismo, claro. o no sé cómo... Fue una yo renuncia voluntaria. Sí, es que normalmente No, los es seremis que- no, es que así. renunciamos voluntariamente, aunque yo conversé con ella. nos peguen el teléfono de que lo presentemos. Pero creo que en ese sentido la decisión es correcta y creo que hay que mantener cierta conducta en el cargo. Se sacrificó. Y yo creo que fue atingente, fue adecuada la decisión de esa renuncia porque en el fondo hay cosas que hay que hacerlas porque corresponde hacerlas. Yo creo par de minutos. que el circo romano que vimos ahí respecto a lo que le sucedió a la señora Verónica Figueroa no corresponde. Este problema tiene varias dimensiones. ¿Ah? Sí, no. La base, La base es la dimensión humana y yo la felicito por acompañar a su marido cuando tenía un problema. Es lo que Yo cualquiera le haría. he dicho lo mismo. Lo mismo. Probablemente Todos. todos Y eso está probablemente- bien y de eso ella tiene que sentirse orgullosa. Por otro lado, su esposo, sin nombrarlo, es una persona intachable. Lo conozco. Yo lo conozco desde toda la vida, desde la época de estudiante, de la época universitaria, a él, a su familia, a su señor padre, a su hermano. Son personas intachables que no se merecían el trato comunicacional que tuvieron en ese problema. bajo ningún punto. De hecho, la comunicación inicial que nace como un meme es absolutamente distorsionado y desde ese punto distorsionado total, ¿ah? Porque establecer que había un problema por un accidente de tránsito con causa de muerte donde ellos no estaban involucrados directamente como personas, sino que era un tercero, nace, y para mí, dejando fuera la dimensión humana y destacando lo que hizo ella y destacando lo intachable que es su esposo, nos vamos a la dimensión política y aquí se cometieron muchos errores a todo nivel. A Carabineros se le respeta, siempre. Y a mí me cuesta creer que se le haya faltado el respeto. Eso lo dirá seguramente después algún informe oficial. alguna investigación. Oficial. Pero aquí hay un manejo político donde se hizo un circo romano con una autoridad de gobierno. El origen de ese circo romano no se puede afirmar, pero son situaciones que podrían haber sido controladas entre miércoles y jueves, actuando comunicacionalmente de una mejor forma. Eso mismo Está ocurrió. sobreseído el caso. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Sí, No, o sea, por lo menos lo que se entiende es que, Es que ese es un tema- faltó una una audiencia, audiencia. como faltó esa audiencia, Y el se dictó un protocolo- orden de detención y en la audiencia se decretó el sobreseimiento. O sea, si hubiera ido a la audiencia, aparentemente se hubiera evitado toda esta... Este circo toda esta- romano toda lo esta- vivimos pero- de igual forma, ojo, con eso termino, Sí. con una ex autoridad que duró 2 días en el cargo cuando le empezaron a enrostrar posteos de 4 o 5 Anterior, años atrás, sí. que también se hizo con ella un circo romano. Entonces, Cuando se hace la La- arqueología tuitera. la política es tan sucia y nuestros políticos de verdad no están cumpliendo a la altura de lo que se necesita, porque estamos hablando en general que muchas son autoridades y tienen que respetar, y muchos políticos están hambrientos y sedientos de poder y de lograr, yo no sé, cuesta comprender, y entiendo el enojo y la frustración por parte de la Verónica. Ella también cometió algunos errores que comunicacionalmente afectaron, que eso también ella seguramente en su foro interno, porque esto es una crítica desde el punto de vista personal,
seguramente ellos los tienen que meditar, pero no podemos sacrificar a una familia por un tema privado, y donde yo creo que no hubo falta de respeto a la autoridad. Y yo solidarizo con ella. Sí. Y justamente estamos en el término del programa para despedirnos y agradecerle una vez más a ustedes, porque uno se queda como televidente así escuchándolo, y los televidentes piensan exactamente lo mismo. Qué bueno que también hasta se pongan de acuerdo, ¿no? Y tenemos una apuesta Es que pendiente. a lo mejor los dos tenemos que ir al Congreso algún día, po, y lo vamos a arreglar por dentro. Aprovecha de despedirte porque tu madre seguramente también en algún momento te estará observando. Sí, no, bueno, hoy día hizo unos trámites ahí para una próxima operación de cataratas, que salga todo bien. Y bueno, yo creo que nos vamos a estar viendo en las próximas semanas cómo evoluciona, ¿no es cierto?, esta ley de la mega reforma tributaria, de la ley de la reconstrucción, ver cómo avanza este préstamo que está pidiendo, este endeudamiento que está solicitando el ministro Quirós, y cómo ojalá el gobierno toma algunas medidas para evitar, ¿no es cierto?, una mayor complicación para los municipios que dependen del Fondo Común Municipal. Yo creo que esos temas vienen en desarrollo, Sí, más allá de la... Estamos pagando 800 millones de dólares en intereses. Así es, así que... Nos pagamos todas. Se entre tutti. Así que eso, y bueno, los resultados de las elecciones en Perú y en Colombia, que probablemente en las próximas semanas vamos a estar siguiendo y observando. Bueno, Benito. yo espero ganar la cena respecto a la elección en Colombia, así que vamos a ir fijar. Ese acto yo lo he repetido en la oportunidad anterior y siempre se han portado muy bien respecto al resultado de la apuesta. Y en lo ya más personal, agradecer a quienes hoy día tuvieron la oportunidad de escucharnos y vernos en este programa. Saludar a tu mamá, linda edad, 84 años. Así que salga todo bien con su operación, y a la comunidad en general, a todos, invitarlos a que trabajemos por una región mejor. Tenemos un tema, y en lo gremial aquí me quiero extender. Voy a tratar que sea por un factor gremial. Tenemos oportunidades para mejorar el tema de la zona franca, principalmente en términos logísticos. Yo hoy día iniciamos algunas gestiones a nivel de la Subsecretaría de Hacienda. Tenemos que involucrar a la Cámara de Comercio, porque no es posible que en Aysén las personas no puedan adquirir vehículos por zona franca, dado que los vehículos se tienen que ir a Punta Arenas, y solo ese efecto genera aumentos de costo. La ley de extensión de Tú lo Punta Arenas. pusiste acá en la Ceremi. Sí, a de la ministra. hecho hoy día enviamos una carta a subsecretario de Hacienda, y este proceso en esta semana viene una socialización con los gremios, porque la solución es muy fácil. Requiere que el director nacional de aduana dé un sí sobre una Voluntad. ley, Voluntad. sobre una ley que existe y que nos permita tener almacén público en Puerto Chacabuco y cumplir 100% con la ley. No es ningún Interesante. es Sí. muy interesante. Antes que me olvide y antes que me rete Rocco, pero si no me van a retar después cuando llegue a la casa, un saludo a todos los militantes del Partido Comunista de Chile en este 114 aniversario. Así, lo partimos con eso y terminamos con eso, y por supuesto nosotros con Café Inquieto y por supuesto con Óptica Imágenes nos despedimos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y agradecerle a ambos. Nos encontramos la próxima semana con más diálogo regional.